que los acontecimientos futuros comienzan con el arrebatamiento, después es el tribunal de Cristo, luego tenemos las bodas del Cordero, después la cena de las bodas del Cordero, y después lo habíamos colocado en lo que se llamaba Israel y las naciones gentiles. Israel y las naciones gentiles tienen que ver solamente con lo que nosotros conocemos como la tribulación y la gran tribulación. Después de eso, el gobernante del futuro, Israel en la tribulación, la segunda venida del Señor, el milenio, la liberación de Satanás después del milenio, la última batalla, después de la última batalla, la purificación de la creación, el juicio final, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, como vamos a ver esto, tenemos para empezar lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es lo que nosotros realmente estamos esperando. Y por eso es que nosotros, hermanos, hemos dicho muchas veces, hay que tener cuidado porque me imagino a todas las personas antes de los grandes acontecimientos que han surgido en la historia después de la muerte del Señor Jesucristo y los más terribles que han acontecido, por ejemplo, las pestes que hubieron en el tiempo de los reformadores. La gente creyó que eso era ya lo que se le llamaba el principio de dolores. Y la iglesia todavía estaba aquí. Después vino la Primera Guerra Mundial y a ver la gran devastación que había en Europa, los hermanos que se congregaban en esos lugares y aquellos que no habían llegado a la conclusión de cómo es el orden en las Escrituras, me imagino que también comenzaron a anunciar el fin del mundo. Y lo más tremendo de todo eso que ha llegado hasta nuestros días se llama el fenómeno, porque así le llamo yo un fenómeno, los testigos de Jehová. Ellos son un fenómeno. Ese fenómeno nació en la Primera Guerra Mundial. Y entonces comenzaron ellos anunciando que ahí ya estábamos dentro de los acontecimientos que tenían que ver con lo que nosotros vamos a meditar ahora y que precisamente no tienen nada que ver con eso. Entonces, como fracasaron todas sus fechas, lo pusieron para la Segunda Guerra Mundial. Cuando vino esa devastación tan terrible, entonces ellos dijeron, hoy sí, ya es el fin. Y empezaron a fechar. Pusieron fechas desde los años 70, ha estado viniendo el reino. Y entonces no llega. El problema es que choca siempre con los 7 años de gran tribulación y ahí hay un grave problema, porque si lo pusieron para el 72 y 7 años, debió haber comenzado el milenio en el 79. Cuando lo pusieron para el 82 más 7 años, debió haber empezado el milenio en el 89. Ahorita dicen que se han inventado otras cosas, ya no he tenido mucho contacto con ellos, porque los veo que muchos reciclan con lo mismo desde que empezaron. Y entonces es un problema realmente, es un fenómeno que el mismo enemigo ha usado y lamentablemente, hermanos, no les podemos llamar hermanos por una razón. La palabra de Dios dice, si alguno de vosotros os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y eso quiere decir maldito. Y entonces cuando estamos en semejante condición, el apóstol Pablo lo repite, Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, versículo 6. Mire cómo está expresado ahí. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego dice algo que es bien comprometedor. No que haya otro, fíjese qué tremendo es esto, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y el mismo Pablo y los apóstoles quedaron involucrados en el asunto, más si aún nosotros, o un ángel del cielo,
os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces los pobres señores estos predican otro evangelio. Y la expresión sea anatema, y luego después la repetición en el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado. A veces por discusiones, problemas, circunstancias puramente terrenales, personales, nos ausentamos de la congregación y vamos a oír algo diferente. Pero esto nos puede hacer daño, al tal grado que podemos caer bajo una maldición. Y eso no puede ser. Los hijos de Dios no podemos ser maldecidos, porque Cristo llevó nuestra maldición. Él fue hecho por nosotros maldición. Está prohibido para la iglesia maldecir. Aquí solo estamos leyendo lo que el apóstol dijo. No estoy maldiciendo a nadie. La cuestión es que dice el apóstol que si estamos en un evangelio diferente, sea anatema. Y después dice, y ahora lo repito. Y vuelve a decir, sea anatema. Y entonces ya ahí no podemos nosotros hacer más. Bien, el arrebatamiento de la iglesia, 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. 1 Corintios 15, 51 y 52. Dice así: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Eso es rapidísimo. Es menos de un segundo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Fíjese bien, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto, que tiene que ver con el arrebatamiento, es también apoyado por el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, porque aquí dice, se tocará la trompeta. No se preocupe porque los ángeles en las ilustraciones tienen alas, no encontré ángeles sin alas. Así que los que tienen alas en la Biblia son los querubines, pero aquí los ángeles en la Biblia no tienen alas. En las ilustraciones sí tienen alas, pero en la Biblia yo los he buscado con alas y no los he hallado. Así que si usted los encuentra, por favor, dígame para estar tranquilo con las ilustraciones. Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, nada más. Dice así la palabra de Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Por eso se le llama el arrebatamiento. Juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor Jesucristo hizo una promesa en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer bastante escritura porque es un estudio. El Evangelio de Juan, capítulo 14, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Versículo 1, hoy versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y para nosotros nos deja satisfecho un hecho. Hay una diferencia entre esto y lo que vamos a leer inmediatamente después de esto. Fíjense, ¿por qué decimos que el Señor Jesucristo se refirió al rapto en este versículo 3? Y os tomaré a mí mismo. Esa expresión
no tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. Y ya va a ver por qué. Aquí el Señor Jesucristo hace la promesa: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. A Pablo fue al que se le reveló cómo iba a ser. Primero vamos a escuchar la trompeta, todos los creyentes. Por eso dice Efesios 1:13, tenemos el Espíritu Santo, para poder escuchar. Fíjese las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo: mis ovejas oyen mi voz. Solo nosotros la vamos a oír, solo los creyentes. Por eso, si hay un niño o un joven o una persona mayor entre nosotros que no tiene a Cristo como su Salvador personal, va a oír la trompeta solo si ha recibido al Señor como su Salvador personal. Porque Efesios 1:13 dice: habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, el Señor ha adquirido una posesión para nosotros. Y el Espíritu Santo es las arras. ¿Qué son las arras? ¿Se acuerda cuando uno se casa? Lleva un cofrecito con monedas que le llaman las arras. Y en otros casos lleva los puros anillos y a eso le llaman las arras. ¿Sabe de qué son los anillos? Son de compromiso. Es un compromiso que Dios ha hecho con nosotros y nos deja el Espíritu Santo. Ahora el Señor Jesucristo, hablando de sus ovejas, dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso no es solamente para predicar el Evangelio, es para tener una garantía de que vamos a escuchar esta voz de trompeta, con voz de mando. ¿Se acuerda la voz de mando en la tumba de Lázaro? Lázaro, ven fuera. Y el hombre salió. 4 días de descomposición y salió completamente bien, pero estaba muerto. La hermana le dijo: Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Entonces nosotros en cada palabra que tenemos en la palabra de Dios encontramos las pruebas claras de lo que estamos hablando. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. O sea, ¿dónde va a estar el Señor en el momento del rapto? Mire, el apóstol dice, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. 4:13, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Luego después dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no seremos antes de los que han muerto, a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y entonces dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿A dónde viene el Señor? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces cuando el Señor dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, ¿a dónde está Él en el instante del arrebatamiento? En las nubes. ¿Cómo viene el Señor? En el aire. Entonces fíjese cómo son las cosas según la palabra de Dios. No tanto invento. Y vamos a desarmar todo lo que dijimos y lo vamos a colocar en la palabra de Dios, todos los temas, para que de esa manera tengamos el panorama completo y tal como lo describe la palabra de Dios. Bien, hasta ese momento, transformados, y el propósito del Señor, Él ya lo había prometido a la iglesia, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ahí se quedó Él. Después el apóstol Pablo revela que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Porque todos seremos transformados, dice. En un abrir y cerrar de ojos. Y luego después
le dice a los tesalonicenses, para recibir al Señor en el aire. Y no precederemos a los que durmieron. Ellos van a resucitar primero, pero ellos van a resucitar transformados, nadie los va a ver. Y nosotros seremos transformados. ¿A dónde dice que ellos van a resucitar transformados? Lea todo el capítulo 15 de 1 Corintios, desde el 23 hasta que se acabe el capítulo, y usted tiene toda la descripción de ese asunto. Entonces, porque ahí en el 23, 1 Corintios 15, el apóstol dice, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces, ¿cómo resucitarán? Mire, cuando usted oiga la palabra resurrección, no se refiere a alma y a espíritu, solo se refiere al cuerpo. ¿A dónde dice eso? 1 Corintios 23 hasta el final del capítulo. Así que todo eso que estoy diciendo no está inventado para nada. Lo que pasa es que nos alargaría mucho el estudio, pero está documentado con la palabra de Dios. Ahora bien, hay que hacer una aclaración, y la aclaración es que la segunda venida del Señor Jesucristo no es el arrebatamiento. ¿Con qué oye usted esa tremenda confusión? Es con Hechos capítulo 1. Y los versículos 10 y 11. Leamos desde el 7. Y les dijo, bueno, desde el 6, pues, ¿verdad? Para poder tener el contexto a la pregunta que le están haciendo los discípulos al Señor. Hechos 1, 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, mire la pregunta, ¿cuándo será el rapto de la iglesia? ¿Verdad que no preguntan eso? Y uno se podría preguntar, ¿y por qué no preguntaron sobre el rapto? Porque no sabían, no habían entendido lo que el Señor les dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces ellos dijeron, para establecer el reino, porque eran judíos. Y ellos insistían y siguen insistiendo todavía en que por ser judíos y el pueblo escogido de Dios, no puede ser que la iglesia tenga un lugar en la historia con Dios. Ellos como judíos, como nación, como Israel, son incrédulos a esto. Entonces los mismos discípulos son puestos aquí. Y el Señor les dice, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros. Así que hay un montón de gente que anda hablando de que la profecía quiere. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y que aquí el Señor ya está resucitado. Y ya resucitado, Él dice, eso es el Padre el que lo va a decidir. Entonces luego después, pero lo que yo les estoy ordenando es esto: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, hay una confusión ahí. Como dijimos que en el rapto el Señor viene en las nubes y que lo recibiremos en el aire, vinieron algunos y hicieron aquí un batido de profecía. Porque han revuelto esto con 1 Tesalonicenses capítulo 4, solo porque se menciona que le ocultó una nube y lo que dice el ángel. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, empieza él a irse. Y una nube lo recibe. Y entonces dice, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, mire lo que dijeron los ángeles, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Porque estaban así. ¿Qué pasó? Ellos nunca habían visto a alguien elevarse.
No, ni con cables, ni con trucos de magia, ni nada. Se acordaron de Elías, que por cierto no fue llevado en un carro de fuego, sino que en un remolino. Acuérdese de eso. Y entonces el carro de fuego solo lo separó. Y dice, y subió en un remolino. Se fue. Entonces vinieron ellos. Enoc fue traspuesto, transformado y llevado. Eso es lo que significa traspuesto. Pero nadie sabe cómo. Porque lo llevó Dios, dice. Porque lo llevó a Jehová. Y caminó Enoc con Dios 300 años. Y fue traspuesto porque se lo llevó Jehová. Y no sabemos más. Entonces cuando estamos ante esas situaciones, vienen ellos y ven al Señor subir. No dice que fueron para atrás y cayeron, nada de eso. Pero los ángeles sí dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero hay un panorama aquí, un marco de referencia geográfico que es importante. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Si usted ve los mapas, máxime ahora que hay mapas de la NASA, eso es bien bonito, porque usted puede ver Jerusalén y mira la quebrada detrás del muro. Si este es el muro de Jerusalén, usted ve la quebrada y debajo de la quebrada sube, y cuando usted baja por ahí y sube, llega al Monte de los Olivos. Entonces allí en el Monte de los Olivos se para uno, porque yo me he parado, pero en la foto, y entonces se ve toda Jerusalén. Dicen los geólogos que hay una falla, pero una falla tectónica debajo del Monte de los Olivos. Y según Zacarías va a haber un gran terremoto y esa falla se va a abrir. ¿Por qué? Porque los ejércitos en la batalla del Armagedón van a rodear a Israel para acabárselo. Y si usted oye las noticias ahorita de los que están tirándole a Israel cosas, entonces no son lucitas, son cohetes. Lo que pasa es que se los deshacen en el aire. Y entonces lo que sucede es que Dios va a rodear, ellos van a rodear, perdón, y Dios va a hacer eso y se va a abrir el Monte de los Olivos. Y entonces, ¿con qué se va a abrir? Para que quede un valle abierto, para que todo Israel pueda huir por ahí. Entonces, cuando vean que va huyendo, lo van a invadir. Pero entonces viene el Señor con sus ejércitos y se acaba al fin a todos los incrédulos que ataquen a Israel. Por eso mucho cuidado con decir algo de Israel. Mejor no dé opiniones. Si no conoce la palabra de Dios, no dé opiniones. Recuerde al presidente Hugo Chávez, desde lo más íntimo de mis entrañas, dijo él, maldigo a Israel, maldito Israel por terrorista. Y en las entrañas le dio el cáncer, lo invadió y se lo acabó. Pero una de los testimonios más impresionantes es el de una muchacha, actriz famosa, que iba con sus amigos a salir de su casa. Y entonces vino y cometió un errorazo. A cada rato lo hace la gente y no sabe lo que está diciendo. Viene la mamá y sale y le dice, hija, ten cuidado, porque vio que iba con los amigos y ya iban con ganas de tomar y de hacer algo. Ve con Dios y que regreses con bien. Y viene la muchacha y le dice, solo que se vaya en el baúl, porque aquí adentro ya está lleno, porque iba con sus amigos. Y salió la carretera, otro vehículo la embistió. Tuvieron un terrible accidente y murieron todos los que iban en el vehículo. Cuando la policía fue a buscar el por qué había sucedido el accidente, abrió el baúl y era lo único que estaba bueno. El baúl. ¿Y sabe qué es lo peor?
a ella se le olvidó bajar compras del supermercado y llevaban huevos y ni un huevo se había quebrado. Hay que tener cuidado, mucho cuidado. Y todos los que dijeron cosas contra Israel y contra Dios, un presidente electo de Brasil habló contra Israel y contra Dios y dijo: ahora ni Dios me quita el privilegio de ser el presidente de Brasil. El día que tomó posesión, murió y no pudo empezar su presidencia. Así que, tranquilos, con Dios y con Israel no hay que meterse, porque Dios dijo: es la niña de mis ojos. Como sea, Dios va a tratar con ellos. Ese es otro asunto. Entonces ellos preguntaron: ¿restaurarás el reino a Israel? No estaban preguntando por el rapto porque les fue revelado después. Y entonces los ángeles les dijeron: miren, así como lo han visto ir, ¿cómo lo vieron ir? Desde el monte de los olivos al cielo. Así le veréis venir, como del cielo al monte de los olivos. Pero cuando Pablo está hablando del rapto de la iglesia, no hay monte de los olivos. Es la iglesia, y la iglesia va a recibir al Señor en las nubes y en el aire, no en el monte de los olivos. Entonces nosotros no podemos mezclar eso. Ahora hay otra cosa, Apocalipsis 1 y el versículo 7. Esto que no es el rapto. Apocalipsis capítulo 1, y vamos a decir por qué. Versículo 7. El Señor dijo: he aquí que viene con las nubes. Sí, así es, pero hay una diferencia. Y todo ojo le verá. En el rapto solo lo va a ver la iglesia. Aquí es todo ojo le verá. Y no solamente eso, sino que dice: y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El día del rapto no es un día de lamentación, es un día de gozo. Pero la venida del Señor es un día de lamentación para el mundo incrédulo. ¿Por qué? Imagínense que se abre el valle, Israel sale a huir por ahí. Entonces vienen los ejércitos, entran y el Señor llega con todos sus ejércitos. ¿Y sabe quién va a ir ahí? Usted y yo. Somos el ejército celestial. Así que no ande hablando de Israel porque lo va a ir a defender tarde o temprano. Ay, deje que otros hablen. Ni les aplauda tampoco, mejor. ¿Y por qué no aplaude usted? Que me duelen las manos. ¿Sí? Cuando aplaudo contra Israel me duelen las manos. No aplauda por eso. ¿Ah? Entonces el hermano Toby, por eso tuve el cuidado de ponerle Tabernáculo Bíblico Amigos de Israel. Y el que se fue, le puso: no somos amigos de Israel, somos el pueblo. Vaya, dije yo. Judíos creyentes nacidos en El Salvador. Así que son cosas que no tienen nada que ver. Pero nunca hablar en contra de Israel, ni en contra de Dios. Mucho cuidado. Entonces vino, ¿y qué sucede? Venimos nosotros. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Fíjese que si usted observa, cuando lleguemos a ese punto que vamos a hablar después, no vienen armados los ejércitos celestiales. Ni siquiera el Señor, es lo que trae un cinto de oro y una corona en la que tiene un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, y el Verbo de Dios. Y ahí viene, en el caballo. Pero dice que solo va a hablar, porque con el Espíritu, la espada que salía de su boca. ¿Y qué es la espada que sale de su boca? La palabra de Dios. ¿No dice Hebreos que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los pensamientos y discierne las intenciones del corazón? Pues entonces lo que sale de su boca es como una espada de dos filos. Eso es lo que ve Juan.
¿Y qué es la espada de dos filos? Es la palabra de Dios. Entonces va a decir algo así: muéranse todos y se van a morir. ¿Para qué les va a disparar? Si él no necesita hacer eso. Nosotros necesitamos disparar porque somos limitados. Pero el Señor dijo: sea la luz, y fue la luz. Y por eso lleva en el cinto el nombre de el Verbo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Juan, el que escribió el Apocalipsis y escribió el Evangelio de Juan, habla del Verbo, comienza con: en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y luego después dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero ¿cómo hizo todas las cosas? Pedro lo dice: todas las cosas que hay en el universo por la palabra de Dios han sido creadas. Entonces Dios no necesita disparar nada. Muéranse y se mueren. Vivan y viven. Vengan acá y vamos todos para arriba con voz de mando y con trompeta de Dios. ¿Quiénes la van a oír? Nosotros. Y va a ser en cualquier momento. No quiero, dijo el apóstol Pablo, que aquel día os sorprenda y tengáis que apartaros de él avergonzados. Y como va a ser en un abrir y cerrar de ojos, es mejor vivir en santidad, hermano. Porque puede suceder en cualquier momento. Imaginen el momento que usted está pecando, oye la trompeta y no le va a poder decir si tiene compañeros de pecado o compañeras de pecado. No le va a poder decir: la trompeta, ya viene el Señor. No. ¿Y quién la va a oír? Solo los creyentes. Solo los hijos de Dios. Entonces, la va a oír y ya va a estar transformado. No es que la trompeta, no me transformo. La trompeta. ¿Qué pasa? La trompeta. No me transformo. No, solo la van a oír los hijos de Dios. Y la van a oír y en un abrir y cerrar de ojos, transformado. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces va a suceder esto: seremos arrebatados. El Señor oró por esto y al mismo tiempo nos damos cuenta de algo. Queda claro que la segunda venida no es el rapto. No lo confunda. Si alguien le lee Apocalipsis, es un día de lamento. Y si le lee Hechos 1, es un día para restaurar el reino a Israel. Nada que ver con el rapto. Mucho cuidado. Ahí tranquilo ya, ¿verdad? Entonces seguimos. El Señor oró por esto y al mismo tiempo nosotros nos damos cuenta de la certeza de este acontecimiento que tenemos ahorita en la pantalla por las mismas escrituras en Juan capítulo 17 y el versículo 24. Cuando el Señor hizo esta oración, a mí me llamó la atención por lo que dice aquí. Juan 17, 24. Mire esas expresiones porque son encantadoras cuando uno las pone como aplicación en el mensaje. Dice así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. Mi gloria. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, aquí vemos como mínimo dos cosas: que veamos su gloria al morir, cuando morimos, o que veamos su gloria por el arrebatamiento, por una situación. En las Escrituras, vámonos siempre a 1 Corintios 15, vemos que este acontecimiento es una demostración de la gloria de Dios. ¿No le parece glorioso? El dibujo es un poco, se queda corto. Mire, ¿se acuerda lo que dijo Juan en el capítulo 11 y el versículo 40 ante la tumba de Lázaro? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Para quiénes es el arrebatamiento? No es para los creyentes.
entonces es la primera oportunidad como iglesia de ver la gloria de Dios. Entonces veremos la gloria de Dios. Mire, ahí los ángeles no tienen alas y están tocando las trompetas. Y toda esa luz es una figura de la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos la oración del Señor Jesucristo, nos damos cuenta que 1 Corintios 15, cuando está hablando de la resurrección y que nos va a llevar a que, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Primero el apóstol ha dicho algo en los versículos 42 al 49. 1 Corintios 15, 42 al 49. Mire lo que dice. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará ¿en qué? En gloria. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces lo que nosotros vamos a ver en su venida es a Cristo en gloria. ¿Verdad? No puede ser de otra manera, pero uno ata todos los cabos y se da cuenta. Y luego dice, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y ahí vamos. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y luego, ¿qué dice? Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, que es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. ¿Por qué pusimos esa imagen? Por lo que dice el 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, hermanos, si Juan 17 es una oración, tiene garantía de cumplimiento en las Escrituras. Vamos a leerlas algo rápido por el tiempo. Salmo 2, verso 8. Salmo 2, 8. Si quiere, para la próxima trae las preguntas escritas, pero solo traiga preguntas sobre el rapto, porque todavía no hemos desarrollado los demás temas. Si tiene preguntas. Si no, seguimos, ¿verdad? Salmo 2, versículo 8. Pídeme. Y esto se lo está diciendo al Señor exaltado, hablando de su posesión como Rey de reyes y Señor de señores. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. O sea, todo le pertenece a Él. En Juan 11, 40 al 42, el Señor Jesucristo dijo esto que hemos estado mencionando. 11, 40 al 42. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces, cuando nosotros tenemos ese panorama, leemos Romanos, tal como dice el cuadro ahí, capítulo 8, versículos 18 y 19. Romanos 8, versículos 18 y 19. Pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente
Y por eso no hay que desesperarse, porque ¿quién no está afligido? Si no es por dinero, es por enfermedad. Y si no es por ninguna de esas dos cosas, es por delincuencia. Y si no es por ninguna de esas tres cosas, es por algún familiar o un amigo o un vecino. Y si no es por esas cuatro cosas, existen otras 10 por las que hay que afligirse. Y si no, a medianoche se aflige y no sabe por qué está afligido. Pero entonces dice el apóstol, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, y así entre paréntesis le digo que ese que lo aflige en la noche, en el Antiguo Testamento el Señor le llama el monstruo de la noche. ¿Sí? Es esa sensación de terror que se experimenta y que usted no sabe ni por qué está afligido. La deuda. Ve si no debo nada. ¿Sí? La gran enfermedad. Si me dijeron que todos los exámenes están negativos. Y entonces, pues, no, es que algo he de tener. Algo ha de tener. Sí, algo he de tener. Lo que pasa es que no me lo han descubierto. ¿Y por qué siento esto? Y esto, y esto, y esto. Ah, es que estoy vivo. Si es el cuerpo. Es el monstruo de la noche. Entonces dice la palabra de Dios que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Entonces aquí dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire el dibujito, ¿qué le parece si usted va ahí? No tenga miedo que va a estar más fortalecido que Superman. Y en un abrir y cerrar de ojos seremos semejantes a él. Eso es lo que dice Juan. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación. Ahí están los ángeles y están los demonios en esa espera de que la iglesia sea transformada. No hay que desesperarse tampoco. Vean, hermano, que el Señor ya va a venir. ¿Y por qué anda diciendo eso? Porque le tiene miedo a la muerte. Yo también le tengo miedo. Que el Señor viene por nosotros cuando nos morimos. ¿Y quién más va a venir? Pues os tomaré a mí mismo, dijo el Señor, porque quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y Pablo dijo, mire, morir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Sí, pero el boleto no me gusta. Sí, el boleto. No, el boleto ya se lo compré. Ah, pues el vehículo. Algunos nos vamos a ir en carro, otros en microbús, otros en tráiler, otros en un bus, otros en una chatarra, otros nos va a pasar llevando el tráiler. Pero la cosa es que de alguna manera nos tenemos que ir. ¿Y sabe qué es lo que dice Pablo? Es muchísimo mejor. Así que esa desesperación por no quererse morir y querer que el Señor venga, si esto es algo glorioso, mire, el anhelo ardiente de la creación es el rapto. ¿Usted cree cualquier cosa? No, tiene que venir porque este lío en el que me he metido, necesito que el Señor venga o yo me lo mando yo solo y me ahorco. No, tampoco. ¿Verdad? Ahí te voy, Señor. No es así. ¿Verdad? No es así. Entonces, es un acontecimiento que a todo el universo va a conmover. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación gloriosa. Esto tiene dos dimensiones para mí. Una, cuando Cristo viene por nosotros. Entonces, esa parte espiritual de la creación, los ángeles, van a ser testigos de eso. Viene con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y entonces van a ser testigos del rapto de la iglesia. Pero la otra creación espera hasta que los hijos de Dios vengan con el Señor y sus ejércitos a defender ¿a quién? Dígalo, a Israel, a Israel. Pero hay que decirlo con alegría real, verdadera, porque ahí hay un propósito celestial. Dios no se ha equivocado, hermano. Los que se han equivocado son los que no comprenden qué está pasando con Israel, pero Dios no. Y entonces dice, la creación fue sujetada a vanidad por su propia voluntad.
no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué le parece? Todo el universo se va a conmover por nosotros. Por eso decía, hermano, conocer estas cosas nos hace pensar en el valor que representa decirle a otra persona: soy hijo de Dios, soy hija de Dios, y vivir por eso, vivir de acuerdo a eso. No deje que la carne, el mundo y Satanás destruya semejante propósito. Él vino para matar, hurtar y destruir, pero nosotros en Cristo vamos a provocar un acontecimiento tan grande que va a ser la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay cosas que el mundo ofrece y no puede dar: paz y libertad. Pero el Señor Jesucristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y dijo algo más: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, porque el mundo dice paz, paz, y no hay paz. Pero cuando el Señor llega, hay paz. ¿Sabe por qué? Porque el fruto del Espíritu no depende de lo que está pasando afuera, depende de lo que Dios ha hecho aquí adentro. Y por eso, en Cristo hay libertad del pecado, hay paz y habrá una libertad gloriosa. Y esa libertad gloriosa solo le pertenece a los hijos de Dios. Además de todas las menciones que hace Pablo en sus epístolas, Santiago también menciona en el capítulo 5 y el verso 7, Primera de Pedro en el 1, versículo 13, y Apocalipsis y Judas 14 mencionan todas esas cosas. Recuerda 1 Tesalonicenses 4:17, debemos de reconocer que vamos a ser recibidos en las nubes en el aire. Pero hay una cuestión, Efesios 2, versículo 2, dice algo. Efesios 2, 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe ¿de qué? De la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo que va a suceder es que a Satanás se le llama el príncipe de la potestad del aire, pero ¿quién es el que viene? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué dijo el Señor a sus discípulos? En Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. ¿A dónde nos va a recibir el Señor? En el aire. ¿Sabe qué va a suceder ahí? La primera derrota en público de Satanás. El Señor viene al aire, donde el enemigo tiene actividad en este tiempo. Él será apartado para que el esposo reciba a su esposa, que es la iglesia. Y entonces se realice este magno acontecimiento. Yo me ponía a pensar, ¿por qué no lo hizo en otra parte? Sino que precisamente en el cielo. Y entonces ahí se me vino a la mente, si Satanás es el príncipe de la potestad del aire, entonces él será apartado, tirado a un lado. ¿Quién lo va a lanzar? La gloria de Dios. ¿Y quién va a ser el que llega ahí? Toda potestad, dijo el Señor, me es dada en el cielo y en la tierra. Y Cristo ha subido sobre todo principado, sobre toda potestad y toda autoridad. Es Cristo el que domina, el que gobierna, el que manda y el que ordena. Y por eso no debemos de olvidar que el Señor va a recibir a su iglesia ahí donde el enemigo ha mantenido un dominio y una actividad constante
sobre nosotros, seremos liberados para siempre de toda esa actividad. Y por eso, después de pasar por estos dos que nos van a faltar para el próximo, todavía seguiremos en el rapto. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y ahí vemos a la esposa, la iglesia. Y allá en el fondo se ve una luz gloriosa que es el Señor Jesucristo diciendo amén, sí ven, Señor Jesús. Que Él nos bendiga con su palabra.